Un millonario viudo vio a la camarera enseñarle a su hija a comunicarse y lo que hizo después. ¿Qué necesitas para quedarte? Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz cargada de desesperación, mientras observaba a Carmen sostener la nota amarilla con el dibujito que había hecho sonreír a su hija por primera vez en meses. Carmen lo miró con sorpresa, sus dedos aún sosteniendo el pequeño papel que había cambiado todo en los últimos 20 minutos. Señor, ni siquiera sé su nombre, y me está ofreciendo... Eduardo Mendoza, la interrumpió, extendiendo la mano. Y le pago $5,000 al mes para que sea la niñera de mi hija. El restaurante El Rincón de Abuela se sintió de repente más silencioso. Carmen miró hacia la mesa donde Sofía seguía sentada, ahora dibujando en una servilleta con el lápiz que ella le había prestado. La niña rubita, que no había hablado en toda la comida, ahora tenía color en las mejillas. «Usted está loco», susurró Carmen, pero había ternura en su voz. «Completamente», admitió Eduardo. «Mi hija no ha dicho una palabra en 6 meses. Hemos ido con los mejores especialistas de Bogotá, terapeutas que cobran más en una sesión de lo que usted gana en un mes. Y ninguno logró que ella los mirara siquiera». La tarde había comenzado como todas las últimas semanas. Eduardo había llevado a Sofía a otra cita con otro psicólogo infantil en la zona rosa. La consulta costó una fortuna y duró exactamente 30 minutos de silencio absoluto. Sofía se quedó inmóvil en la silla, mirando al piso, mientras el doctor hablaba sobre procesos de duelo infantil y terapia de juego especializada. «Necesita tiempo», había dicho el especialista. «El trauma por la pérdida de la madre puede manifestarse así. Seguiremos intentando». Pero Eduardo ya no tenía más paciencia. 6 meses desde el accidente. 6 meses de silencio. 6 meses de ver a su hija desaparecer un poco más cada día. Miguel, su socio de negocios, había insistido en almorzar en este restaurante humilde, muy lejos de sus lugares habituales en el norte de la ciudad. «Necesitas salir de tu burbuja, hermano», le había dicho Miguel. «Conectarte con la gente real». Eduardo había aceptado solo porque ya no sabía qué más hacer. Su imperio de startups tecnológicas seguía creciendo. Las inversiones llegaban, los proyectos se multiplicaban. Pero nada de eso importaba cuando llegaba a casa y encontraba a Sofía sentada en su cuarto, mirando por la ventana sin ver nada. Cuando Carmen se acercó a su mesa, Eduardo apenas la notó. Estaba revisando correos en su teléfono mientras Miguel hablaba de números y proyecciones. Sofía, como siempre, tenía el plato intacto frente a ella. Entonces Carmen hizo algo que nadie más había intentado. No habló. No preguntó qué le pasaba a la niña. No trató de forzar una conversación. Simplemente sacó una nota adhesiva amarilla de su delantal, dibujó una carita feliz con 2 puntos y una curva, y la puso junto al plato de Sofía. Eduardo levantó la vista justo a tiempo para ver cómo su hija miraba el papel. Luego miró a Carmen. Por primera vez en meses, Sofía hizo contacto visual con otro ser humano. Carmen sonrió y sacó una servilleta. Dibujó un sol. Sofía señaló hacia la ventana. Carmen dibujó una flor. Sofía tocó el dibujito con el dedo. Carmen dibujó un corazón. Sofía, increíblemente, intentó sonreír. 20 minutos. 20 minutos de comunicación silenciosa que valían más que todas las terapias costosas del mundo. «Ella no está rota», dijo Carmen ahora estudiando el rostro preocupado de Eduardo. «Solo está perdida. A veces necesitamos encontrar nuevas formas de ser encontrados». «¿Usted estudió psicología, terapia infantil?» Carmen se rió suavemente. «Estudié educación especial. Trabajé 3 años en un colegio para niños con necesidades diferentes. Pero eso fue antes de...» Se detuvo mirando hacia la cocina donde se escuchaba el sonido de platos. «Antes de que mi abuela se enfermara y tuviera que dejar todo para cuidarla». Eduardo sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Entonces, sabe lo que hace. Sé que cada niño tiene su propio lenguaje. Solo hay que encontrarlo. Miguel observaba la conversación con curiosidad, pero Eduardo ya no podía pensar en negocios. Solo podía pensar en que alguien había logrado que su hija sonriera. «¿Qué necesita? ¿Más dinero? ¿Un carro?
¿Una casa mejor para su abuela? Carmen negó con la cabeza, pero había tristeza en sus ojos. No puede ser, señor Mendoza. ¿Por qué no? Porque me voy de Bogotá la próxima semana. Las palabras cayeron como piedras. Eduardo sintió que el mundo se detenía otra vez, como aquella noche cuando recibió la llamada sobre el accidente de Isabela. ¿A dónde? A Medellín. Mi abuela está muy enferma, es lo único que me queda de familia. Eduardo miró hacia Sofía, que seguía dibujando en la servilleta. Su hija había encontrado una conexión, y él estaba a punto de perderla otra vez. Espere, dijo, su mente empresarial trabajando a toda velocidad. Dame una semana. Una semana para encontrar la forma de que esto funcione. Carmen lo miró con compasión. Señor Mendoza, usted parece un buen hombre, pero su mundo y el mío son muy diferentes. Yo sirvo mesas para pagar las medicinas de mi abuela. Usted miró el Rolex en su muñeca, el traje italiano, el carro lujoso estacionado afuera. Usted vive en otro planeta. Los planetas pueden cambiar de órbita, respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. Por primera vez, Carmen pareció considerar seriamente sus palabras. Desde la mesa, Sofía los llamó con un gesto. Cuando se acercaron, les mostró su dibujo. 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Una era pequeña, claramente ella. La otra tenía el cabello largo recogido, como Carmen. Creo que su hija ya decidió, murmuró Carmen tocando suavemente el papel. Eduardo miró a su hija, luego a Carmen, y tomó la decisión más impulsiva de su vida, ordenada y planificada. Entonces vamos a Medellín. 2 semanas después, Eduardo estaba firmando los papeles de arrendamiento de una casa en el poblado, mientras Miguel lo miraba como si se hubiera vuelto completamente loco. ¿En serio trasladaste toda la operación por una mesera? Miguel caminaba de un lado a otro en la sala vacía de la nueva oficina. Eduardo, tenemos inversionistas en Bogotá, reuniones programadas, contratos, y ahora los tenemos en Medellín. Eduardo no levantó la vista de los documentos. Dijiste que necesitaba salir de mi burbuja. Aquí estoy. No me refería a que te mudaras de ciudad, hermano. Eduardo firmó la última página y se recostó en la silla. Por primera vez en meses, se sentía como si estuviera haciendo algo correcto. Sofía habló ayer. Miguel se detuvo. ¿Qué? En el avión. Me preguntó si íbamos a ver a la señora de los dibujitos. La mudanza había sido un caos organizado. Eduardo contrató una empresa de mudanzas express, transfirió las operaciones críticas y convenció a 3 de sus mejores empleados de abrir la oficina satélite en Medellín. Todo en tiempo récord. Encontrar a Carmen había sido más difícil. El restaurante El Rincón de Abuela no tenía su dirección completa. Solo sabían que vivía en el barrio Aranjuez con su abuela. Eduardo había contratado un investigador privado, pero finalmente la encontró en un pequeño café del centro, sirviendo tintos y almojábanas. Cuando Carmen lo vio entrar con Sofía, casi se le cayó la bandeja. «Señor Mendoza, ¿qué hace aquí?» «Cumpliendo una promesa», respondió Eduardo. «Le dije que encontraría la forma de que esto funcionara». Carmen miró alrededor del café lleno de gente trabajadora, luego a Eduardo con su camisa impecable y a Sofía aferrada a su mano. «¿Se mudó a Medellín?» «Temporalmente». «¿Por nosotros?» Eduardo se acercó al mostrador. «Mi hija dibujó esto anoche». Le extendió un papel. «Son 3 personas tomadas de la mano. Una soy yo, una es ella y una es usted. Creo que ya decidió que usted forma parte de nuestra familia». Carmen tomó el dibujo con manos temblorosas. En él, 3 figuras sonreían bajo un arco iris colorido. «No puedo aceptar tanto dinero», susurró. «Entonces no lo tome como salario. Tómelo como inversión en el futuro de una niña». La dueña del café, doña Esperanza, se acercó curiosa. «¿Todo bien, Carmen?» «Este señor...» Carmen no sabía cómo explicar la situación. «Quiere contratarla para cuidar a mi hija», completó Eduardo. «Carmen tiene un don especial con los niños». Doña Esperanza miró a Sofía, que se había acercado a la vitrina de dulces y señalaba emocionada los colores. «Ay, mija, esa niña necesita cuidados especiales, ¿verdad?» «Sí», admitió Eduardo, «y Carmen es la única persona que ha logrado conectar con ella». Esa tarde, Eduardo conoció a doña Mercedes.
La abuela de Carmen era una mujer pequeña pero feroz, con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Así que usted es el millonario que está persiguiendo a mi nieta», le dijo sin rodeos cuando Carmen los llevó a su casa en Aranjuez. «Soy el papá desesperado que necesita ayuda para salvar a su hija», respondió Eduardo con honestidad. Doña Mercedes estudió a Sofía, que se había sentado en el piso a jugar con Copito, el gato blanco de la casa. «¿Y qué pasó con la mamá?» «Accidente de carro hace 6 meses. Desde entonces, Sofía no habla». La anciana asintió lentamente. «El dolor de los niños es el más profundo. Se quedan sin palabras porque las palabras no alcanzan para tanto dolor». Carmen sirvió café en tacitas desportilladas pero limpias. «Abuela, el señor Mendoza quiere pagarme $5,000 al mes para trabajar con Sofía». Doña Mercedes casi se atraganta con el café. «¿5,000 qué?» «Es justo», intervino Eduardo. «Carmen tiene preparación en educación especial y experiencia con niños. Además, tendría que dejar su trabajo en el café. No es solo el dinero». Carmen se sentó junto a su abuela. «Es que siento que puedo ayudar a Sofía. Cuando la veo, es como si entendiera su silencio». Doña Mercedes miró a su nieta, luego a Eduardo, luego a Sofía, que ahora tenía al gato en sus piernas, y le hacía cariños silenciosos. «¿Y dónde van a hacer estas terapias?» «En mi casa», respondió Eduardo. «Contraté una casa grande en el poblado. Sofía tendría un espacio cómodo y Carmen podría trabajar con tranquilidad». «¿Una casa en el poblado?» Doña Mercedes silbó. «Mijo, eso debe costar más que lo que nosotras vemos en todo el año». Eduardo se encogió de hombros. «El dinero no me importa si sirve para que Sofía se recupere». Esa noche, después de que Eduardo y Sofía se fueran, Carmen y su abuela hablaron hasta tarde. «¿Qué piensas, abuela?» «Pienso que ese hombre está enamorado de la idea de salvarse a través de ti». «¿Qué quieres decir?» «Los hombres ricos creen que todo se puede comprar, pero el amor, la sanación, la felicidad, esas cosas no tienen precio». Carmen miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Pero ¿y si realmente puedo ayudar a Sofía?» «Entonces hazlo, mija. Pero ten cuidado. Los mundos diferentes chocan, y cuando chocan, siempre se rompe el más frágil». Al día siguiente, Carmen aceptó la propuesta. Su primer día en la casa del poblado fue surrealista. La casa tenía más baños que cuartos en su casa de Aranjuez. El refrigerador era más grande que su cocina completa, y todo brillaba como en las revistas. Sofía la recibió con una sonrisa tímida y la llevó directamente a su cuarto, que parecía una juguetería completa, pero donde todo estaba perfectamente ordenado y sin usar. «¿No juegas con nada de esto?», le preguntó Carmen. Sofía negó con la cabeza. «¿Por qué no?». La niña se encogió de hombros y señaló hacia la ventana. Carmen entendió. Los juguetes costosos no podían llenar el vacío que había dejado su mamá. «¿Sabes qué?». Carmen se sentó en el piso. «Vamos a hacer nuestros propios juguetes». Sacó papel, colores y tijeras de su bolso. «¿Qué te parece si hacemos un libro de aventuras?». Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez. Durante las siguientes 3 horas, crearon historias sobre princesas valientes, dragones amigables y mundos mágicos, donde las palabras no eran necesarias para comunicarse. Sofía no habló, pero participó activamente, señalando, dibujando, incluso riéndose suavemente. Cuando Eduardo llegó de la oficina, encontró su sala impecable convertida en un estudio de arte. Había papeles por todas partes, colores regados, y en el centro, su hija y Carmen creando algo hermoso juntas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, pero estaba sonriendo. «Sofía me está enseñando a dibujar dragones», respondió Carmen. «Es muy buena maestra». Sofía corrió hacia su papá y le mostró orgullosa su creación. Un dragón multicolor que protegía un castillo donde vivían una niña, una señora y un señor. «¿Quiénes son?», preguntó Eduardo. Sofía señaló las figuras. Ella, Carmen, él. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía cenó todo su plato y se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Eduardo acompañó a Carmen hasta la puerta. «Gracias», le dijo simplemente. «Apenas empezamos», respondió Carmen. «Pero creo que vamos por buen camino». Cuando la puerta se cerró,
Eduardo se dio cuenta de que la casa se sentía diferente. Ya no era solo un lugar caro y vacío. Por primera vez desde la muerte de Isabela, se sentía como un hogar. 3 meses después, la rutina había transformado completamente la vida de los tres. Cada tarde a las 2, Carmen llegaba con su bolso lleno de materiales creativos y su sonrisa que iluminaba toda la casa. Eduardo había empezado a programar sus reuniones más importantes en las mañanas para estar presente durante las sesiones de Carmen con Sofía. La casa ya no parecía un museo. Las paredes tenían dibujos pegados, la mesa del comedor siempre tenía proyectos a medias, y el olor a plastilina casera se había vuelto familiar. Eduardo había mandado a guardar los muebles blancos inmaculados y comprado otros más cómodos, donde pudieran sentarse en el piso sin preocuparse por ensuciar nada. ¿Cómo estuvo el colegio hoy? Carmen se sentó junto a Sofía en la alfombra colorida que habían escogido juntas. Sofía hizo una mueca y señaló hacia su mochila con disgusto. ¿Problemas con los compañeros otra vez? La niña asintió y comenzó a dibujar en su cuaderno de comunicación. Era un sistema que Carmen había creado. Cuando las palabras no salían, los dibujos hablaban por ella. Sofía dibujó niños riéndose y señalándola. «Se burlaron de ti porque no hablas». Otra vez el asentimiento, esta vez con lágrimas en los ojos. Carmen abrazó a Sofía y miró hacia la oficina donde Eduardo trabajaba. Él también había notado los problemas en el colegio. Los niños podían ser crueles con quien era diferente. ¿Sabes qué? Carmen secó las lágrimas de Sofía. Vamos a hacer algo especial hoy. Vamos a crear tu propio lenguaje secreto. Durante la siguiente hora inventaron señas, códigos con colores y formas de comunicarse que solo ellas entendían. Sofía se reía cada vez que Carmen exageraba los gestos, y poco a poco el mal rato del colegio se fue olvidando. Eduardo las observaba desde la puerta de su oficina. En los últimos meses había aprendido más sobre su hija que en los años anteriores. Carmen no solo trabajaba con Sofía, lo había incluido a él en el proceso. «Papá necesita aprender a jugar otra vez», le había dicho Carmen la segunda semana. «Sofía necesita ver que está bien ser niño, que está bien reírse, que la vida puede tener alegría otra vez». Al principio había sido incómodo. Eduardo no recordaba cómo jugar. Sus reuniones de trabajo eran su zona de confort, no arrastrarse por el piso haciendo voces de dinosaurios. Pero Carmen había sido paciente, enseñándole que conectar con Sofía no requería técnicas complicadas, sino presencia genuina. «Eduardo», Carmen lo llamó desde la sala. «Ven, tenemos algo que mostrarte». Cuando se acercó, Sofía corrió hacia él con una cartulina llena de fotos. Eran polaroids que Carmen había tomado durante las últimas semanas. Sofía pintando, cocinando galletas, jugando en el parque, riéndose. «Es tu álbum de momentos felices», explicó Carmen, «para que recuerdes que aunque hay días tristes, también hay días hermosos». Eduardo estudió las fotos. En todas, Sofía parecía una niña normal y feliz, muy diferente a la niña silenciosa y ausente de 6 meses atrás. «Gracias», le dijo a Carmen, y por primera vez sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada más tiempo del necesario. Carmen sintió algo revolotear en su estómago y apartó la vista rápidamente. «Bueno, yo debería irme ya. Mañana tenemos sesión de arte con plastilina». Esa noche, después de acostar a Sofía, Eduardo se quedó en la sala mirando las fotos. Por primera vez desde la muerte de Isabela, pudo recordar momentos felices sin que le doliera el pecho. Al día siguiente, Carmen llegó más temprano de lo usual. Tenía ojeras y parecía nerviosa. «¿Todo bien?», preguntó Eduardo. «Sí, solo mi abuela tuvo una mala noche. Pero ya está mejor». Eduardo había conocido mejor a doña Mercedes en estos meses. La visitaba con Sofía los domingos y la anciana siempre los recibía con sancocho y historias. Se había dado cuenta de que Carmen trabajaba en el café las mañanas y con ellos las tardes, pero nunca se quejaba del cansancio. «¿Necesitas ayuda con algo? ¿Medicinas? ¿Doctores privados?» Carmen negó con la cabeza. «Ya haces suficiente pagándome más de lo que merezco. Te pago lo que vales, y vales mucho más de lo que te doy». Otra vez esa mirada que duraba demasiado.
Esta vez ninguno de los dos apartó los ojos. Sofía apareció corriendo con su mochila. «Carmen, tengo algo que enseñarte». El momento se rompió, pero la tensión quedó flotando en el aire. Durante la sesión, mientras Sofía trabajaba en un rompecabezas, Carmen y Eduardo hablaron en voz baja. «Me preocupa el colegio», dijo Eduardo. «Los otros niños no entienden por qué no habla. Dale tiempo. Sofía está procesando muchas cosas. El habla va a llegar cuando esté lista». «¿Y si nunca está lista?» Carmen puso su mano sobre la de Eduardo, un gesto instintivo que los sorprendió a ambos. «Va a estar lista. Confía en ella. Confía en el proceso». Eduardo miró sus manos unidas y sintió algo que no había sentido desde Isabela: la posibilidad de no estar solo. Carmen también se dio cuenta del gesto y retiró la mano rápidamente, sonrojándose. Perdón, no quise... No te disculpes. Eduardo sonrió. Me gusta saber que alguien más cree en ella como yo. Esa tarde, mientras terminaban una actividad con acuarelas, Sofía dejó caer su pincel y miró fijamente a Carmen. «Carmen», dijo claramente, con voz suave pero firme, «¿te vas a quedar?» El silencio fue total. Carmen sintió que se le paraba el corazón. Eduardo se quedó inmóvil. Después de 8 meses de silencio, las primeras palabras de Sofía eran una pregunta que ninguno de los dos sabía cómo responder. «¿Sofía?» Carmen se acercó lentamente. «¿Dijiste algo, mi amor?» «¿Te vas a quedar conmigo?», repitió Sofía, esta vez mirando también a su papá. «¿No te vas a ir como mami?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Eduardo se acercó y abrazó a su hija. «Sofía, mi amor, Carmen no se va a ir a ningún lado». Pero mientras decía las palabras, Eduardo notó la expresión en el rostro de Carmen. Había algo que ella no les había dicho. Algo importante. «Carmen», Eduardo la miró directamente. «Hay algo que necesitemos saber». Carmen cerró los ojos y respiró profundo. En su bolso estaba la carta que había llegado esa mañana. La carta de la Universidad de Barcelona, confirmando su aceptación al máster en psicología infantil que había solicitado hace meses, antes de conocer a Eduardo y Sofía. «Yo necesito hablar contigo, a solas». Sofía, que había vuelto a su silencio, los miraba con preocupación. Podía sentir la tensión entre los adultos. «Sofía, ¿por qué no vas a tu cuarto a escoger un cuento para antes de dormir?», sugirió Eduardo. «Carmen y papá necesitamos hablar de cosas de adultos». Cuando Sofía se fue, Carmen sacó la carta de su bolso con manos temblorosas. «Llegó esta mañana. La había solicitado antes de conocerte, antes de conocer a Sofía». Eduardo leyó la carta en silencio. «Aceptación completa. Beca parcial. Fecha de inicio. En 6 semanas. ¿Barcelona?» Su voz sonó extraña. «Es mi sueño, Eduardo. Estudiar psicología infantil en una de las mejores universidades de Europa. Poder ayudar a más niños como Sofía. ¿Y nosotros? ¿Sofía?» Carmen comenzó a llorar. No sé qué hacer. Cuando solicité esto, estaba sirviendo mesas y cuidando a mi abuela. No sabía que ustedes iban a... ¿Qué ibas a qué, Carmen?» Carmen lo miró a los ojos con el corazón rompiéndosele. «Que los iba a amar tanto que sentiría que se me parte el alma solo de pensar en irme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Eduardo sintió como si le hubieran pegado en el pecho. «Entonces no te vayas. No es tan simple. Este es mi mundo, Eduardo. Tu mundo y el mío son diferentes. Yo sirvo tintos en un café del centro. Tú tienes reuniones con inversionistas internacionales. Lo nuestro... Esto no puede ser real». «¿Lo nuestro?» Eduardo se acercó. «¿Hay un lo nuestro?» Carmen cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente. «Sabes que sí. Sabes que hace semanas que cada vez que nos miramos, cada vez que nuestras manos se rozan por accidente, cada vez que reímos juntos, sabes que hay algo». Eduardo quiso abrazarla, besarla, decirle que nada más importaba. Pero en ese momento, Sofía apareció en la puerta con un cuento en las manos. «¿Carmen está triste?», preguntó con su vocecita recién recuperada. Carmen se limpió las lágrimas rápidamente y sonrió. «No, mi amor, solo estoy pensando». Sofía se acercó
y le dio el cuento. ¿Me lees este? Es de una princesa que encuentra a su familia. Carmen tomó el libro con manos temblorosas. En la portada, una princesa abrazaba a un rey y una reina bajo un arco iris. Claro, mi amor, te leo el cuento. Pero mientras leía sobre finales felices y familias que se encuentran, Carmen sabía que su propia historia estaba a punto de complicarse de maneras que nunca había imaginado. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Durante 3 días, Carmen y Eduardo apenas se hablaron más allá de lo necesario para las sesiones con Sofía. Ella había pedido tiempo para pensar, y él se lo había dado, pero ambos sabían que la decisión estaba desgarrándolos por dentro. Sofía, con la intuición de los niños, percibía que algo andaba mal. Había vuelto a hablar, pero solo frases cortas y siempre preguntando si Carmen se iba a quedar. ¿Por qué están peleados?, le preguntó a Eduardo durante el desayuno del viernes. No estamos peleados, mi amor. Solo tenemos que resolver unas cosas de adultos. Carmen ya no me quiere. Eduardo casi se atraganta con el café. Carmen te adora, Sofía. Te ama mucho. Entonces, ¿por qué está triste? Eduardo no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que a veces el amor no es suficiente? Que hay mundos diferentes que no siempre pueden unirse. Esa tarde, cuando Carmen llegó para la sesión, parecía haber tomado una decisión. Tenía los ojos rojos pero determinados. Eduardo, necesitamos hablar antes de que termine la sesión de hoy. Él asintió, el estómago hecho un nudo. La sesión con Sofía fue dolorosa. Carmen se esforzaba por actuar normal, pero la niña la veía con preocupación constante. ¿Te vas a ir?, le preguntó Sofía de repente, en medio de una actividad con plastilina. Carmen se quedó inmóvil. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque mami también estaba triste antes de irse, y después nunca regresó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen sin que pudiera evitarlo. Oh, Sofía, no quiero que te vayas. Sofía se abrazó a Carmen. Te amo mucho. Yo también te amo, mi niña hermosa. Eduardo observaba desde la puerta, sintiéndose como un intruso en un momento demasiado íntimo y doloroso. Cuando terminó la sesión y acostaron a Sofía, Carmen y Eduardo se sentaron en la sala. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Ya decidiste», dijo Eduardo. No era una pregunta. «Me voy a Barcelona, Eduardo. Es lo correcto». «¿Lo correcto para quién?» «Para todos. Sofía se va a encariñar más conmigo si me quedo. Y cuando inevitablemente todo se complique entre nosotros, ella va a ser quien sufra». «¿Por qué tiene que complicarse?» Carmen lo miró con tristeza. «Porque somos de mundos diferentes. Porque por más que sintamos esto», gesticuló entre ellos, «tus amigos siempre van a verme como la empleada, porque tu familia, tu círculo social, nunca van a aceptar a la mesera del café. No me importa lo que piensen otros. A mí sí me importa. No quiero que Sofía crezca avergonzada de su madrastra. No quiero que tú tengas que elegir entre tu vida social y tu familia». Eduardo se acercó y tomó las manos de Carmen. «¿Madrastra? ¿Estás pensando en nosotros a largo plazo?» Carmen se sonrojó. «Yo no quise decir...» «Sí quisiste decir». Eduardo sonrió por primera vez en días. «Estás hablando de futuro, de familia». Antes de que Carmen pudiera responder, se escuchó la voz de doña Mercedes desde la puerta principal. «¿Se puede saber por qué dejaron la puerta abierta? Cualquiera puede entrar». Carmen se sobresaltó. «Abuela, ¿qué haces aquí?» Doña Mercedes entró cojeando ligeramente, apoyándose en su bastón. «Vine porque mi nieta lleva 3 días llorando y no me quiere decir por qué. Y porque tengo algo que decirles a los dos». Eduardo se levantó cortésmente. «Doña Mercedes, ¿quiere algo de tomar? Quiero que se sienten los dos y me escuchen». La anciana se acomodó en el sillón más cercano y los miró con esos ojos que parecían ver el alma. «Carmen, ¿le dijiste a Eduardo por qué te pusiste tan nerviosa cuando viste las fotos de su difunta esposa?» Carmen se tensó. «Abuela, eso no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver», la interrumpió doña Mercedes. «Eduardo, ¿cómo se llamaba tu esposa?» «Isabela Restrepo de Mendoza». «¿Isabela Restrepo?» Doña Mercedes asintió. «Claro, tenía que ser». Eduardo y Carmen se miraron confundidos. «¿Qué está pasando?»,
preguntó Eduardo. Doña Mercedes se levantó con dificultad y fue hacia su cartera. Sacó una caja pequeña y oxidada. Carmen, ¿te acuerdas de tu amiga de la infancia? ¿La que siempre decía que iba a cambiar el mundo enseñando? Carmen palideció. Abuela, no. ¿La que te prometió que cuando tuviera hijos tú ibas a ser su madrina? ¿La que lloraba cuando sus papás la mandaron a estudiar a Bogotá? Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De qué están hablando? Doña Mercedes abrió la caja y sacó fotografías amarillentas. La primera mostraba a dos niñas sonrientes, una con cabello castaño y otra rubia. En la parte de atrás, con letra infantil, Carmen y Isa, mejores amigas para siempre. Isabela Restrepo, dijo doña Mercedes. Era la mejor amiga de Carmen desde los 5 años. Estudiaron juntas, soñaron juntas, se prometieron ser hermanas para siempre. Eduardo tomó la foto con manos temblorosas. Carmen estaba llorando en silencio. Se perdieron el contacto cuando Isabela se casó contigo y se mudó a Bogotá. Carmen siempre preguntaba por ella, pero tu esposa había cambiado de número, de vida. Nunca supimos cómo encontrarla. Carmen conocía a Isabela. Eduardo la miró incrédulo. Isabela era mi mejor amiga, susurró Carmen, la que me enseñó a hacer caritas felices en papelitos amarillos cuando estábamos tristes. La que me decía que algún día íbamos a enseñar juntas y salvar a todos los niños del mundo. Doña Mercedes sacó más fotos. Las dos niñas jugando a ser maestras, haciendo obras de teatro, abrazando bebés en el hospital donde hacían voluntariado. Isabela siempre decía que cuando tuviera hijos, Carmen iba a ser la madrina, que nadie más podía enseñarles sobre el amor y la paciencia como ella. Eduardo se levantó bruscamente. «Me están diciendo que Carmen es... que ustedes... Te estoy diciendo...» Doña Mercedes lo miró fijamente. «Que el universo tiene formas misteriosas de cumplir promesas. Isabela quería que Carmen cuidara a sus hijos. Y aquí están, años después, sin siquiera saber quién era quién». Carmen se abrazó a sí misma. «Por eso me sentía tan conectada con Sofía desde el primer momento. Por eso sabía exactamente cómo comunicarme con ella. Era como si conocieras a su mamá», completó Eduardo. Las lágrimas corrían por las mejillas de los 3 adultos. «Tengo una carta». Doña Mercedes sacó un sobre amarillento. «Isabela me la escribió después de casarse. Decía que extrañaba mucho a Carmen, que quería buscarla pero no sabía cómo, que si algo le pasaba, quería que Carmen supiera cuánto la amaba». Eduardo leyó la carta en voz alta. «Querida doña Mercedes, espero que Carmen esté bien. Sé que la herí cuando me fui sin despedirme, pero mis papás no me dejaron mantener contacto con nadie de Medellín. Carmen era mi hermana del alma. Si algo me pasa, por favor díganle que la amo, que pienso en ella todos los días, y que si tengo hijos, espero que algún día ella pueda conocerlos. Nadie entiende a los niños como Carmen. Con amor, Isabela». El silencio que siguió fue abrumador. «¿Significa esto que...?» Eduardo no podía terminar la frase. «Significa...» dijo doña Mercedes, «que están peleando contra el destino, que Isabela, desde donde esté, los está cuidando. Que Sofía necesita a Carmen no solo como terapista, sino como la madrina que su mamá siempre quiso que tuviera». Carmen se levantó abruptamente. «No puedo. Esto es demasiado. No puedo ser un reemplazo de Isabela. No puedo vivir en su sombra». «Nadie te está pidiendo que la reemplaces». Eduardo se acercó. «Te estoy pidiendo que seas tú misma. La Carmen que Isabela amaba. La Carmen que Sofía necesita. La Carmen de la que me enamoré». Carmen lo miró a través de las lágrimas. «¿Enamoraste?» «Completamente. Perdida. Loca. Desesperadamente enamorado». Doña Mercedes sonrió. «Bueno, ya era hora de que se dijeran las cosas claras». Pero Carmen negó con la cabeza. «No puedo, Eduardo. Ahora menos que nunca. ¿No ves lo raro que es todo esto? ¿No sientes que es como traicionar su memoria? ¿Traicionarla?» Eduardo tomó las manos de Carmen. «Carmen, tú la amabas, yo la amaba. Los dos amamos a Sofía. Isabela nos conocía a los dos. Si hay alguien en el mundo que entendería esto, sería ella».
Carmen se soltó de sus manos. Necesito tiempo. Necesito irme a Barcelona, lejos de todo esto. Carmen, no huyas, suplicó Eduardo, pero Carmen ya había tomado su bolso y se dirigía hacia la puerta. Le voy a escribir a Sofía todos los días, pero no puedo quedarme. No así, no sabiendo todo esto. Cuando la puerta se cerró, Eduardo se quedó en medio de la sala con doña Mercedes y una caja llena de fotografías que habían cambiado todo. ¿Hice mal en contarles?, preguntó la anciana. Eduardo miró hacia la escalera, donde Sofía dormía, sin saber que acababa de perder otra vez a alguien que amaba. No lo sé, doña Mercedes. Honestamente ya no sé nada. 2 meses después, la casa de El Poblado se sentía como un museo otra vez. Eduardo había guardado todos los dibujos y proyectos de arte que Carmen y Sofía habían hecho juntas, porque verlos le dolía demasiado. Sofía había regresado a su silencio, pero esta vez era diferente. No era el silencio del trauma, sino el silencio de la tristeza profunda. ¿Cuándo regresa Carmen?, preguntaba cada noche antes de dormir. Eduardo ya no sabía qué responder. Las primeras semanas había dicho, pronto, luego, no lo sé, y ahora simplemente la abrazaba sin decir nada. En Barcelona, Carmen luchaba por concentrarse en sus clases de máster en psicología infantil. La universidad era prestigiosa, sus profesores excelentes y sus compañeros brillantes. Todo lo que había soñado. Pero cada noche, en su pequeño apartamento cerca del campus, sacaba el papel amarillo con la carita feliz que Sofía había dibujado el primer día y lloraba. Sus profesores habían notado su distracción. Su investigación sobre trauma infantil se había vuelto demasiado personal, demasiado específica. Escribía sobre niñas de 8 años que perdían a sus madres, sobre la comunicación no verbal, sobre cómo el amor podía sanar pero también complicar. Carmen, ¿podrías quedarte un momento?, le dijo la profesora Martínez después de una clase sobre terapia familiar. ¿Hice algo mal? Al contrario. Tu trabajo es excepcional, pero es obvio que estás escribiendo sobre alguien específico. ¿Hay una niña en tu vida que te inspiró a venir aquí? Carmen asintió, las lágrimas amenazando con salir. Había una niña, en Colombia. Había perdido a su madre y no hablaba. Yo no la ayudé a comunicarse otra vez. ¿Y qué pasó? Me vine aquí. Pensé que era lo correcto. La profesora Martínez, una mujer mayor con ojos comprensivos, se sentó junto a Carmen. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un buen terapeuta y un gran terapeuta? Carmen negó con la cabeza. Un buen terapeuta ayuda desde la distancia profesional. Un gran terapeuta entiende que a veces, para sanar a otros, primero debemos sanar nosotros mismos. Y a veces eso significa quedarse, no huir. Esa noche, Carmen llamó a doña Mercedes como hacía cada semana. ¿Cómo está Sofía, abuela? Triste, mija. Muy triste. Eduardo contrató otra terapista, una muy cara y muy preparada. Pero la niña no la mira siquiera. ¿Y Eduardo? ¿Tú qué crees? El hombre está destruido. Trabaja día y noche para no pensar. Miguel dice que está volviendo loco a todos los empleados con tanto trabajo. Carmen cerró los ojos. Había huido para protegerse, pero había lastimado a las 2 personas que más amaba en el mundo. Abuela, ¿tú crees que Isabela estaría molesta conmigo por enamorarme de su esposo? Doña Mercedes suspiró. Mija, yo conocí a Isabela desde niña. Era generosa, amorosa, y siempre quería que la gente fuera feliz. Ella sabía que Eduardo era un buen hombre. ¿Tú crees que querría que él fuera infeliz para siempre? Pero es raro, abuela. Es como si hubiera planeado todo esto. A lo mejor sí lo planeó. A lo mejor desde el cielo está moviendo los hilos para que su esposo y su mejor amiga cuiden juntos a su hija. En Medellín, Eduardo acababa de recibir una llamada que lo tenía devastado. Su investigador privado había encontrado algo que no esperaba. Carmen nunca había cobrado ni uno solo de sus cheques. Todos estaban depositados en una cuenta que doña Mercedes había abierto a nombre de Sofía para su educación universitaria. Cuando llegó a la casa en Aranjuez, doña Mercedes lo recibió con café y galletas, como siempre. ¿Es cierto que Carmen nunca cobró su salario? Así es. Decía que ya tenía suficiente con que ustedes fueran felices. ¿Por qué no me lo dijeron?
porque Carmen me hizo prometerle que no te diría nada hasta que ella no estuviera. Eduardo se pasó las manos por el cabello. Doña Mercedes, yo estoy perdido. No sé cómo ayudar a Sofía. No sé cómo seguir adelante. Carmen se fue porque pensó que lo nuestro era imposible, pero ahora que no está, me doy cuenta de que ella no era solo la terapista de Sofía. Es parte de nuestra familia. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Ella está en Barcelona estudiando lo que siempre quiso estudiar. No puedo pedirle que deje sus sueños por nosotros. Doña Mercedes lo miró con esos ojos que veían todo. Mijo, ¿tú crees que el sueño de Carmen era estudiar en Barcelona o era formar una familia y ayudar a niños? Eduardo la miró sin entender. El título es solo un papel. Carmen ya sabe ayudar a los niños. Lo que quiere de verdad es lo que tuvo contigo y con Sofía. Una familia donde pueda hacer la diferencia todos los días. Esa noche, Eduardo se quedó despierto, pensando en las palabras de doña Mercedes. Al día siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Mientras tanto, en Barcelona, Carmen recibió una llamada inesperada. Era del Hospital de San Vicente en Medellín. «Señorita Restrepo, su abuela ha sufrido un infarto leve. Está estable, pero está pidiendo por usted». Carmen sintió que el mundo se detenía. Dejó todo y tomó el primer vuelo disponible a Colombia. Cuando llegó al hospital, encontró a doña Mercedes conectada a varios aparatos, pero consciente. Y junto a su cama, Eduardo y Sofía esperando. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Carmen sorprendida. «Doña Mercedes es familia», respondió Eduardo simplemente. «Cuando nos enteramos, vinimos inmediatamente». Sofía corrió hacia Carmen y se abrazó a ella. «Te extrañé mucho», susurró la niña. «Mucho, mucho, mucho. Yo también te extrañé, mi amor». Doña Mercedes sonrió débilmente desde la cama. «Ya era hora de que regresaras, mija. Solo vine por ti, abuela. Cuando te mejores, regreso a Barcelona». «No». Sofía se aferró más fuerte a Carmen. «No te vayas otra vez, por favor». Eduardo se acercó. «Carmen, tenemos que hablar». Durante las siguientes horas, mientras doña Mercedes descansaba, Eduardo y Carmen caminaron por los pasillos del hospital. No hablaron mucho, pero estar juntos después de 2 meses se sentía natural y doloroso a la vez. «¿Cómo está realmente?», preguntó Eduardo sobre doña Mercedes. «Los doctores dicen que va a estar bien, pero necesita cuidados. No puede vivir sola». «¿Y Barcelona?». Carmen suspiró. «No lo sé. No puedo dejarla, pero tampoco puedo pedirle que se venga conmigo. ¿Y si hubiera una tercera opción?». Carmen lo miró. «¿Qué quieres decir?». Eduardo se detuvo en el pasillo. «¿Y si te quedas en Medellín? ¿Y si estudias psicología aquí? ¿Y si intentamos esto de verdad?». «Eduardo, sé que es complicado. Sé que hay muchas cosas raras con lo de Isabela, pero estos 2 meses sin ti han sido los peores de mi vida. Sofía está triste, yo estoy triste y hasta la casa está triste». Carmen lo miró a los ojos. «¿Y qué pasa con nuestros mundos diferentes?». «Al diablo con eso. Mi mundo sin ti no vale nada». Antes de que Carmen pudiera responder, una enfermera se acercó corriendo. «Señorita Restrepo, venga rápido. Su abuela está pidiendo por usted y por el señor Mendoza». Cuando llegaron al cuarto, doña Mercedes los esperaba con una sonrisa traviesa. «Falsa alarma», anunció. «Solo quería que dejaran de dar vueltas por el hospital y hablaran en serio». «Abuela», Carmen la regañó, «nos asustaste». «A veces hay que asustar a la gente para que reaccione. Ahora, ¿van a seguir perdiendo el tiempo o van a besarse de una buena vez?». Eduardo y Carmen se miraron sonrojándose. «Doña Mercedes», empezó Eduardo. «Nada de doña Mercedes. Si van a ser familia, me van a decir abuela, los dos». Sofía aplaudió desde su silla. «Sí, Carmen va a ser mi mamá y abuela Mercedes va a ser mi abuela de verdad». Los adultos se quedaron sin palabras ante la simplicidad y la verdad de las palabras de Sofía. Carmen se acercó a la cama y tomó la mano de doña Mercedes. «¿Tú crees que Isabela estaría de acuerdo con todo esto?». La anciana sonrió. «Mija, Isabela está moviendo hilos desde el cielo para que esto funcione. Tú lo sabes». Carmen miró a Eduardo, luego a Sofía, luego a doña Mercedes. Su familia, la familia que había encontrado de la forma más inesperada. «Está bien», susurró. «Vamos a intentarlo».
Eduardo se acercó y por fin, después de meses de tensión y palabras no dichas, la besó suavemente. Sofía gritó de alegría, doña Mercedes aplaudió y las enfermeras del pasillo sonrieron al ver la escena. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Los siguientes días fueron como una montaña rusa emocional. Doña Mercedes se recuperó rápidamente y fue dada de alta con la condición de que alguien la cuidara constantemente. Carmen canceló oficialmente su regreso a Barcelona y se mudó temporalmente a la casa de Eduardo para estar cerca tanto de Sofía como de su abuela, que ahora vivía en el cuarto de huéspedes. La casa volvió a llenarse de vida. Sofía había regresado a hablar normalmente, riendo y corriendo por todos lados. Carmen retomó sus sesiones terapéuticas, pero ahora se sentían más como tiempo en familia que como trabajo formal. Una tarde, mientras Carmen y Sofía preparaban arepas en la cocina y doña Mercedes supervisaba desde su silla, Eduardo llegó de la oficina con cara preocupada. ¿Todo bien?, preguntó Carmen notando su expresión. Necesitamos hablar. A solas. Carmen le pidió a doña Mercedes que cuidara a Sofía y siguió a Eduardo hasta su oficina. ¿Qué pasa? Eduardo cerró la puerta y se sentó pesadamente en su escritorio. Miguel encontró irregularidades en las cuentas de la empresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Dinero desaparecido, transferencias no autorizadas, facturas falsas. $2 millones, Carmen. 2 millones. Carmen se sentó lentamente. ¿Y quién? Miguel dice que todas las autorizaciones tienen mi firma, que yo autoricé todo mientras estaba distraído con mi vida personal. Pero eso es imposible. Tú nunca harías eso. Eduardo la miró con amargura. Por supuesto que no. Pero Miguel ha estado manejando muchas cosas mientras yo me enfocaba en Sofía y en nosotros. Dice que va a tener que reportarlo a las autoridades. Carmen sintió un frío en el estómago. ¿Estás diciendo que Miguel te está culpando? Estoy diciendo que Miguel es quien tiene acceso a todo, quien puede falsificar mi firma y quien ahora está diciendo que yo soy el responsable. Eduardo, eso es una traición total, completó él. Pero no es lo peor. Carmen esperó, temiendo lo que venía. Los padres de Isabela se enteraron del escándalo. Están usando esto para decir que soy un padre irresponsable, que mi aventura con la niñera me tiene tan distraído que estoy descuidando tanto a Sofía como a mi empresa. ¿Aventura? Carmen se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Van a pelear por la custodia de Sofía, Carmen. Dicen que un hombre que roba dinero y que se mete con empleadas no es apto para criar a una niña. El silencio en la oficina era ensordecedor. ¿Y qué vas a hacer? Eduardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Tengo dos opciones. Pelear los cargos, lo cual puede tomar años y costar una fortuna, mientras tanto perdiendo a Sofía. ¿O qué? Un grupo de inversionistas de Bogotá me está ofreciendo comprar toda la empresa. Pagarían todas las deudas, limpiarían mi nombre y me darían suficiente dinero para empezar de nuevo. Pero tendría que mudarme de vuelta a Bogotá inmediatamente y cortar todos los lazos con lo que me distrajo. Carmen entendió inmediatamente. Conmigo. Es la única forma de demostrar que puedo ser un padre responsable otra vez. Que puedo poner a Sofía primero. ¿Y tú qué quieres hacer? Eduardo la miró con ojos llenos de dolor. Quiero pelear. Quiero quedarme aquí contigo. Quiero que seamos una familia de verdad. Pero no puedo arriesgar a perder a Sofía. Carmen asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Entonces ya decidiste. No he decidido nada. Por eso te estoy hablando a ti primero. Eduardo, si hay alguna posibilidad de que pierdas a Sofía por mi culpa, no puedo vivir con eso. No es por tu culpa. ¿No? Carmen se levantó. Todo empezó cuando me conociste, cuando te mudaste a Medellín por mí, cuando comenzaste a distraerte conmigo. Eduardo se acercó e intentó tomarla de las manos, pero ella se alejó. Carmen, escúchame. No, tú escúchame a mí. Sofía necesita a su papá más que cualquier otra cosa en el mundo. Si para eso tienes que alejarte de mí, entonces es lo que tienes que hacer. ¿Estás renunciando a nosotros? Carmen cerró los ojos reuniendo fuerzas. Estoy poniendo a Sofía primero.
como debería haber hecho desde el principio. Esa noche la casa se sintió como si hubiera muerto alguien otra vez. Sofía percibió la tensión inmediatamente. «¿Por qué están tristes papá y Carmen?», le preguntó a doña Mercedes. «Porque a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, mija. ¿Carmen se va a ir otra vez?». Doña Mercedes abrazó a la niña sin saber qué responder. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles. Eduardo recibió llamadas constantes de abogados, contadores e inversionistas. Carmen siguió con las rutinas de Sofía, pero ambos adultos se movían por la casa como fantasmas. La mañana del jueves, Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. «Voy a testificar», anunció durante el desayuno. Eduardo casi se atraganta con el café. «¿Qué?». «En la audiencia de custodia. Voy a testificar a tu favor». «Carmen, no puedes hacer eso. Va a empeorar las cosas». «¿Cómo van a empeorar?». Carmen se sentó frente a él. «Yo soy educadora especial. He trabajado con Sofía durante meses. He visto cómo eres como padre. Puedo dar testimonio profesional de que eres un excelente papá. Los abogados de los padres de Isabela van a destrozarte. Van a decir que eres una interesada que se metió con un viudo rico. Que digan lo que quieran, yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Sofía sabe la verdad». Eduardo la miró con admiración y dolor mezclados. «¿Por qué harías eso? Si testificas, se acabó cualquier posibilidad de que tengamos un futuro juntos». Carmen sonrió tristemente. «Eduardo, si no luchamos por Sofía, no merecemos tener un futuro juntos». La audiencia se programó para el viernes siguiente. Eduardo contrató al mejor abogado de familia de Medellín, pero todos sabían que sería una batalla cuesta arriba. Los padres de Isabela, los señores Restrepo, llegaron con un equipo de abogados de Bogotá y caras de determinación absoluta. Habían perdido a su hija y ahora querían salvar a su nieta de lo que consideraban un ambiente tóxico. Carmen llegó al juzgado vestida formalmente pero sencillamente, con una carpeta llena de documentos sobre el progreso de Sofía. Cuando la llamaron a testificar, caminó al estrado con la cabeza en alto. «Señorita Restrepo», comenzó el abogado de Eduardo, «¿cuál es su relación profesional con la menor Sofía Mendoza? Soy educadora especial. He estado trabajando con Sofía durante los últimos 5 meses, ayudándola a procesar el trauma por la muerte de su madre y a desarrollar nuevamente sus habilidades de comunicación. ¿Y cuáles han sido los resultados de su trabajo?». Carmen abrió su carpeta. «Cuando comencé a trabajar con Sofía, ella no había hablado en 8 meses. Presentaba signos severos de mutismo selectivo postraumático. Hoy Sofía no solo habla normalmente, sino que ha desarrollado mecanismos de afrontamiento saludables y muestra signos de recuperación emocional significativa». «¿Y qué papel ha jugado el señor Mendoza en esta recuperación?». «El señor Mendoza ha sido un factor crucial en el progreso de Sofía. Al principio, él estaba tan perdido en su propio dolor que había olvidado cómo ser simplemente un papá. Pero a medida que Sofía mejoraba, él también aprendió. Aprendió a jugar con ella, a estar presente emocionalmente, a poner sus necesidades por encima de cualquier otra cosa». El abogado contrario se levantó para su turno. «Señorita Restrepo, ¿es cierto que usted y el señor Mendoza han desarrollado una relación romántica?». Carmen respiró profundo. «Sí. ¿Y no le parece que eso compromete su juicio profesional?». «Al contrario, me ha dado una perspectiva única sobre el tipo de padre que Eduardo es en privado. He visto cómo se queda despierto toda la noche cuando Sofía tiene pesadillas. He visto cómo dejó de lado reuniones importantes para ir a festivales del colegio. He visto cómo ha reorganizado toda su vida alrededor de las necesidades de su hija. Pero, ¿no es cierto que él trasladó toda su empresa a Medellín solo para estar cerca de usted?». Carmen miró directamente a Eduardo. «Sí, y esa decisión le salvó la vida emocional a Sofía». Eduardo Mendoza movió cielo y tierra para asegurarse de que su hija tuviera la ayuda que necesitaba. «Eso no es irresponsabilidad. Eso es amor incondicional». El abogado intentó seguir atacando, pero Carmen respondió cada pregunta con evidencia concreta del progreso de Sofía y del crecimiento de Eduardo como padre. Cuando terminó su testimonio, Eduardo la miraba con una mezcla de gratitud y amor que le partía el corazón. El juez
Deliberó durante 2 horas. Cuando regresó, toda la sala estaba en silencio. Después de revisar toda la evidencia y escuchar los testimonios, esta corte determina que el menor interés de Sofía Mendoza está mejor servido permaneciendo bajo la custodia completa de su padre, Eduardo Mendoza. Eduardo sintió que las piernas se le doblaban de alivio. Sin embargo, continuó el juez, es evidente que esta familia ha pasado por circunstancias extraordinarias. Por lo tanto, ordeno supervisión familiar por 6 meses para asegurar la estabilidad continua del ambiente hogareño. Cuando salieron del juzgado, Eduardo abrazó a Carmen con toda su fuerza. Gracias. Gracias por pelear por nosotros. Carmen se apartó suavemente. Peleé por Sofía, por ti. Pero Eduardo, esto no cambia nada entre nosotros. ¿Qué quieres decir? Tienes que reconstruir tu vida, limpiar tu nombre, concentrarte en ser el mejor papá posible, y yo tengo que encontrar mi propio camino. Eduardo la miró con desesperación. Carmen, te amo. Sofía te ama. ¿Eso no cuenta para nada? Carmen se acercó y lo besó suavemente en la mejilla. Cuenta para todo. Por eso me voy. Esa noche, mientras Carmen empacaba sus cosas, Eduardo encontró a Sofía sentada en su cama llorando. ¿Por qué se va Carmen otra vez? Eduardo se sentó junto a su hija y la abrazó. Porque nos ama mucho, mi amor. A veces, cuando amas a alguien, tienes que tomar decisiones difíciles para protegerlos. ¿Como cuando mami se fue al cielo? Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sí, mi amor, como cuando mami se fue al cielo. Sofía se quedó pensando. Papá, ¿tú crees que mami quiere que seamos felices? Estoy seguro de que sí. Entonces, ¿por qué no podemos ser felices con Carmen? Eduardo no supo qué responder. A veces, los niños veían las cosas con una claridad que los adultos habían perdido. Cuando Carmen se despidió, Sofía se aferró a ella llorando. No te vayas. Por favor, no te vayas. Tengo que irme, mi amor. Pero siempre, siempre vas a estar en mi corazón. ¿Vas a escribirme? Todos los días. Carmen miró a Eduardo una última vez. Cuídala, cuídate. Y sé feliz. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez tanto Eduardo como Sofía sabían que no era el silencio del abandono, era el silencio del sacrificio hecho por amor. Y a veces, esos son los silencios más dolorosos de todos. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo extraño para Eduardo y Sofía. La supervisión familiar había terminado con excelentes resultados. Sofía estaba próspera en el colegio, había hecho nuevos amigos, y Eduardo había logrado reestructurar completamente su empresa desde Medellín, manteniendo su independencia y limpiando su nombre del escándalo financiero. Miguel había confesado finalmente su participación en el fraude, motivado por deudas de juego y resentimiento hacia Eduardo. Ahora estaba en prisión, y Eduardo había recuperado gran parte del dinero robado. Pero a pesar de todos estos éxitos, algo fundamental faltaba en sus vidas. Carmen había cumplido su promesa de escribirle a Sofía todos los días. Primero desde un pequeño apartamento en Medellín, donde vivía con doña Mercedes. Después, desde Bogotá, donde había conseguido trabajo en una fundación para niños en situación de vulnerabilidad. Y finalmente desde Europa, donde había decidido retomar sus estudios de psicología infantil, esta vez con una beca completa en la Universidad de Salamanca. Sus cartas llegaban puntualmente, llenas de historias sobre los niños con los que trabajaba, sobre las cosas nuevas que aprendía, sobre los lugares que visitaba, pero nunca mencionaba si era feliz. Eduardo leía cada carta junto con Sofía, y ambos guardaban un silencio particular después de cada lectura. Las cartas eran hermosas, pero había algo en ellas que dolía. Eran las cartas de alguien que estaba construyendo una vida nueva, pero que algo le faltaba. Una tarde de diciembre, mientras Eduardo ayudaba a Sofía con su tarea de español, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿tú crees que Carmen se va a casar con alguien más?» Eduardo dejó de revisar los ejercicios de matemáticas. «¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque en su última carta no sonaba muy feliz. Y María José dice que cuando los adultos no son felices,
es porque les falta amor. Eduardo sonrió tristemente. María José, la mejor amiga de Sofía, tenía 8 años y una sabiduría preocupante para su edad. María José es muy inteligente. ¿Y tú eres feliz, papá? La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Soy feliz porque te tengo a ti. ¿Pero eres feliz? Eduardo miró a su hija. Sofía había crecido tanto en estos meses. Ya no era la niña traumatizada que había perdido a su mamá. Era una niña inteligente, perceptiva, que entendía mucho más de lo que él le daba crédito. No, mi amor, no soy feliz. ¿Es por Carmen? Eduardo asintió. Sí, es por Carmen. Entonces, ¿por qué no vamos a buscarla? Porque es complicado, Sofía. Carmen tiene su propia vida ahora. ¿Pero tú no le dijiste que la amas? Sí, se lo dije. ¿Y ella te dijo que te ama? Eduardo recordó la última conversación que habían tenido antes de que Carmen se fuera. Sí, me lo dijo. Entonces, ¿cuál es la parte complicada? Eduardo se quedó sin palabras. Desde la perspectiva de una niña de 8 años, efectivamente, ¿cuál era la parte complicada? Esa noche, después de acostar a Sofía, Eduardo se quedó en su oficina pensando en la conversación. Tomó su teléfono varias veces para llamar a Carmen, pero siempre se detenía. ¿Qué le diría? ¿Qué había cambiado desde que ella se fue? La respuesta llegó de forma inesperada 2 días después. Doña Mercedes lo llamó temprano en la mañana. Eduardo, mijo, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo. ¿Está todo bien, doña Mercedes? Sí y no. Ven, por favor. Cuando Eduardo llegó a la casa de doña Mercedes en Aranjuez, la encontró en la sala con varias cajas abiertas. ¿Qué es todo esto? Las cosas de Carmen. Me las mandó desde España. Eduardo se acercó y vio fotografías, cuadernos y varios objetos que reconoció de cuando Carmen vivía con ellos. ¿Por qué te mandó sus cosas? Doña Mercedes lo miró con ojos tristes. Porque se va a quedar en España permanentemente. Consiguió un trabajo en una fundación en Madrid. Dice que es una oportunidad única. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Y cuándo? Ya firmó el contrato, empieza en enero. Eduardo se sentó pesadamente en el sofá. Entonces se acabó. «Mijo, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí, doña Mercedes». «¿Tú has luchado por ella?» Eduardo la miró confundido. «¿Qué quiere decir? ¿Que si has luchado por ella? ¿Que si has ido a buscarla? ¿Que si le has dicho que la necesitas?» «Ella se fue porque pensó que era lo mejor para todos». «Eso no es lo que te pregunté. Te pregunté si has luchado por ella». Eduardo se quedó en silencio. «Carmen se fue porque pensó que ustedes estarían mejor sin ella, pero nunca nadie le dijo lo contrario. Doña Mercedes, ella sabe que la amo. Saber y sentir son cosas diferentes, mijo. Carmen necesita sentir que la necesitas, que Sofía la necesita, que sin ella ustedes no están completos. Pero si voy a buscarla va a pensar que soy egoísta, que no respeto sus decisiones». Doña Mercedes suspiró. «Eduardo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre y un niño?» Eduardo negó con la cabeza. Un niño espera que las cosas se resuelvan solas. Un hombre lucha por lo que ama. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Las palabras de doña Mercedes resonaban en su cabeza. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Entró al cuarto de Sofía y la despertó suavemente. «Mi amor, ¿te gustaría ir a conocer España?» Sofía se incorporó inmediatamente. «Vamos a buscar a Carmen. Vamos a buscar a Carmen». Sofía gritó de alegría y saltó de la cama. «Vamos por ella, papá». Eduardo sonrió por primera vez en meses. «Sí, mi amor, vamos por ella». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Eduardo tuvo que reorganizar toda su agenda de trabajo, obtener los documentos de viaje para Sofía y averiguar exactamente dónde estaba Carmen en España. Cuando le contó a doña Mercedes su plan, ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Ese es el hombre que Isabela se enamoró», le dijo. «El que lucha por lo que ama». El vuelo a Madrid estaba programado para el 20 de diciembre. Eduardo había investigado y descubierto que Carmen estaba terminando su semestre en Salamanca antes de mudarse permanentemente a Madrid en enero. Pero había un problema. No tenía idea de cómo contactarla. Carmen había cambiado su número de teléfono
y sus cartas no incluían información de contacto específica. 3 días antes del viaje, Eduardo tuvo una idea desesperada. Llamó a la Universidad de Salamanca. «Buenas tardes. Estoy tratando de contactar a una estudiante de su programa de psicología infantil, Carmen Restrepo, de Colombia. Lo siento, señor, pero no podemos dar información personal de nuestros estudiantes». Eduardo se quedó en silencio por un momento. «Es una emergencia familiar. Soy su cuñado. Su hermana está en el hospital. Un momento, por favor». Después de varios minutos, la secretaria regresó. «Señor, Carmen Restrepo está en el campus ahora mismo. Está en la biblioteca preparando su tesis final. ¿Quiere que le dé un mensaje?» Eduardo sonrió. «Sí. Dígale que Eduardo Mendoza y Sofía están en camino». El 20 de diciembre, Eduardo y Sofía subieron al avión hacia Madrid. Sofía iba emocionada, hablando sin parar sobre todo lo que le iba a decir a Carmen. Eduardo iba nervioso, pero determinado. Por primera vez en su vida, iba a luchar por amor sin importar las consecuencias. Cuando el avión despegó de Medellín, doña Mercedes los despidió desde la ventana del aeropuerto, susurrando una oración por su nieta del corazón, su nieto adoptivo, y la mujer que había cambiado sus vidas para siempre. Era hora de que esta familia se reuniera de una vez por todas. Carmen estaba en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, rodeada de libros sobre trauma infantil y desarrollo emocional. Su tesis final estaba casi terminada. El impacto del duelo compartido en la terapia familiar, un estudio de caso longitudinal. Por supuesto, había escrito sobre Sofía. Durante meses había intentado enfocar su investigación en otros casos, pero siempre regresaba a la niña que había cambiado su vida. Su profesora había comentado que nunca había leído un trabajo tan emotivo y técnicamente sólido a la vez. Pero Carmen no se sentía exitosa, se sentía vacía. Madrid la esperaba en enero con un trabajo prestigioso en una fundación internacional. Tendría un salario excelente, un apartamento hermoso y la oportunidad de ayudar a cientos de niños. Era todo lo que había soñado profesionalmente. Entonces, ¿por qué lloraba todas las noches? Estaba revisando las referencias bibliográficas cuando una bibliotecaria se acercó. «¿Señorita Restrepo?» «Sí. Tiene una llamada urgente en recepción. Una emergencia familiar». Carmen sintió que el corazón se le paralizaba. Inmediatamente pensó en doña Mercedes. Corrió hacia recepción y tomó el teléfono. «¿Diga?» «Carmen, soy la secretaria del departamento. Me pidieron que le diera un mensaje urgente. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi abuela?» No. El mensaje es diferente. Eduardo Mendoza y Sofía están en camino». Carmen se quedó inmóvil. «¿Qué?» «Eduardo Mendoza y Sofía están en camino». Eso fue todo el mensaje. Carmen colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Eduardo y Sofía venían a España? ¿Por qué? ¿Había pasado algo? Intentó llamar a doña Mercedes, pero no obtuvo respuesta. Intentó llamar al número viejo de Eduardo, pero estaba desconectado. Los siguientes 2 días fueron una tortura. Carmen no podía concentrarse en nada. ¿Cuándo llegarían? ¿Dónde la buscarían? ¿Por qué venían? La respuesta llegó el 22 de diciembre. Carmen estaba en su pequeño apartamento en Salamanca cuando escuchó golpes en la puerta. Abrió sin mirar por la mirilla, esperando a su compañera de estudios. En su lugar encontró a Eduardo y Sofía parados en el pasillo, con maletas y sonrisas nerviosas. «Hola, Carmen», dijo Eduardo simplemente. Carmen se quedó sin palabras. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con toda su fuerza. «Te encontramos. Papá dijo que íbamos a buscarte y te encontramos». Carmen abrazó a Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué hacen aquí?» Eduardo se acercó, cargando las maletas. «Vinimos a buscarte». «Pero, ¿cómo me encontraron?» «Internet, algunas mentiras blancas y mucha determinación». Eduardo sonrió. «¿Podemos pasar?» Carmen los dejó entrar, todavía en shock. Su apartamento era pequeño y sencillo, pero acogedor. «¿Quieren algo de tomar? ¿Están bien? ¿Cómo está doña Mercedes?» «Abuela está bien», dijo Sofía. «Ella fue quien nos dijo que viniéramos a buscarte». Carmen miró a Eduardo. «¿Es cierto eso?»
Doña Mercedes me hizo algunas preguntas difíciles sobre si había luchado por ti. Y me di cuenta de que no, que te dejé ir sin pelear, que acepté tu decisión sin decirte lo que realmente sentía. Carmen se sentó en el sofá, con Sofía todavía abrazada a ella. Eduardo, no entiendo. ¿Por qué están aquí? Porque te amo, dijo Eduardo simplemente. Porque Sofía te ama. Porque no somos una familia completa sin ti. ¿Y qué pasa con todo lo que dijimos? ¿Con los mundos diferentes? ¿Con lo complicado que es todo? Sofía se separó de Carmen y la miró directamente a los ojos. Carmen, ¿tú eres feliz aquí? La pregunta hecha con la honestidad brutal de una niña la golpeó fuerte. Yo estoy bien. Tengo un trabajo bueno. Estoy estudiando. Eso no es lo que te pregunté, insistió Sofía. Te pregunté si eres feliz. Carmen miró a Eduardo, después a Sofía, después a sus propias manos. No, no soy feliz. ¿Nos extrañas? Todos los días. Entonces, ¿por qué no regresas con nosotros? Eduardo se acercó y se sentó junto a Carmen en el sofá. Carmen, en estos meses me di cuenta de algo. No me importa si nuestros mundos son diferentes. No me importa lo que diga la gente. No me importa nada excepto que seamos felices juntos. Pero Eduardo, déjame terminar. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que no encajas en mi vida. Pero mi vida no significa nada sin ti en ella. Carmen comenzó a llorar. No es tan fácil. ¿Por qué no? Preguntó Sofía. Si nos amamos, ¿por qué no puede ser fácil? Eduardo tomó las manos de Carmen. Sofía tiene razón. Hemos complicado algo que en el fondo es muy simple. Nos amamos. Somos buenos juntos. Somos una familia. ¿Y qué pasa con mi trabajo en Madrid? ¿Te hace feliz ese trabajo? Carmen se quedó pensando. Es una buena oportunidad. Esa no es una respuesta. Carmen suspiró. No, no me hace feliz. Nada me hace feliz desde que me fui de Colombia. Eduardo se levantó y se arrodilló frente a Carmen. Carmen Restrepo, ¿quieres casarte conmigo? Carmen se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser la mamá de Sofía oficialmente? ¿Quieres que construyamos una vida juntos sin importar lo que digan otros? Sofía aplaudió emocionada. Dile que sí, dile que sí. Carmen miró a Eduardo arrodillado frente a ella, sus ojos llenos de amor y determinación. Miró a Sofía, que la miraba con esperanza. Pensó en doña Mercedes esperando en Medellín. Pensó en la vida que había construido en España, profesionalmente perfecta pero emocionalmente vacía. Eduardo, no tienes anillo, dijo finalmente. Eduardo sonrió y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sí, tengo. Abrió la caja y reveló un anillo sencillo pero hermoso. ¿Cómo? Doña Mercedes me dio el anillo de compromiso de tu mamá. Dijo que ella hubiera querido que lo usaras. Carmen comenzó a llorar aún más fuerte. ¿Es un sí? Preguntó Eduardo. Carmen miró el anillo, después a Eduardo, después a Sofía. Es un sí, susurró. Sofía gritó de alegría y saltó sobre los dos. Eduardo deslizó el anillo en el dedo de Carmen y la besó como si fuera la primera y última vez. Pero tengo condiciones, dijo Carmen entre besos y lágrimas, las que quieras. Quiero terminar mi tesis aquí, por supuesto, y quiero que mi trabajo en Colombia sea ayudando a niños, no solo a Sofía. Ya hablé con varias fundaciones en Medellín. Todas quieren conocerte. ¿Ya hablaste con fundaciones? Eduardo sonrió. Estaba muy seguro de que ibas a decir que sí. ¿Y si hubiera dicho que no? Entonces nos hubiéramos quedado en España hasta que dijeras que sí. Carmen rió entre lágrimas. Estás loco. Loco por ti, dijo Eduardo, y la besó otra vez. Sofía se abrazó a los dos. Entonces, ¿vamos a ser una familia de verdad? Ya somos una familia de verdad, mi amor, dijo Carmen. Solo que ahora es oficial. Esa noche, los tres se acurrucaron en el pequeño sofá de Carmen, planeando su regreso a Colombia y su boda. Sofía se quedó dormida entre los dos, con una sonrisa enorme en su cara. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Le susurró Carmen a Eduardo. ¿Qué? Que siento como si Isabela hubiera planeado todo desde el principio. Eduardo miró hacia la ventana, donde las primeras nevadas de diciembre comenzaban a caer. A lo mejor sí lo planeó.
Carmen siguió su mirada. ¿Crees que esté feliz? Creo que está en paz. Finalmente. Y en algún lugar, entre los copos de nieve que caían sobre Salamanca y las estrellas que brillaban sobre Medellín, una madre que había partido, demasiado pronto sonreía al ver que su familia estaba completa otra vez. El amor había ganado, como ella siempre supo que lo haría. La casa de El Poblado nunca había estado tan llena de vida. Era el primer aniversario de boda de Eduardo y Carmen, y toda la familia extendida se había reunido para celebrar. Doña Mercedes, ahora oficialmente Abuela Mercedes para todos los niños del barrio, dirigía las operaciones de la cocina con la ayuda de Sofía, quien a los 9 años se había convertido en su asistente oficial de repostería. «Abuela, ¿ya podemos decorar el ponqué?», preguntó Sofía, cubierta de harina hasta las pestañas. «Todavía no, mija. Primero tiene que enfriarse completamente». Carmen entró a la cocina cargando a un bebé de 3 meses que lloraba suavemente. «¿Cómo va todo por aquí?» «Isabela Esperanza no quiere dormir», dijo Carmen, meciendo a la bebé. «Creo que sabe que hay fiesta». Sofía se acercó inmediatamente a su hermana menor. «Hola, princesa», le susurró. «¿No tienes sueño? Yo te cuento un cuento si quieres». La bebé, que había heredado los ojos verdes de Eduardo y el cabello castaño de Carmen, dejó de llorar inmediatamente al escuchar la voz de su hermana mayor. «Esta niña solo se calma contigo», dijo Carmen sonriendo. «Es porque sabe que soy la hermana mayor más genial del mundo», respondió Sofía con una confianza que hacía reír a todos. Eduardo entró por la puerta trasera, cargando decoraciones para el jardín. «¿Cómo van mis mujeres favoritas?» «Papá, ya terminamos las galletas con forma de corazón», anunció Sofía. «Y Isabela ya no está llorando porque le voy a contar el cuento de la princesa que salvó a toda su familia». Eduardo se acercó y besó a Carmen suavemente. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Cansada, feliz, y no puedo creer que ya pasó un año. Ha sido el mejor año de mi vida». «¿Mejor que cuando nació Sofía?» «Diferente. Cuando nació Sofía estaba feliz, pero también aterrado. Ahora estoy feliz y en paz». Carmen miró alrededor de la cocina. Las paredes estaban llenas de dibujos de Sofía, fotografías de la familia y recordatorios de citas médicas para Isabela. En el refrigerador había una foto de la boda, una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de Doña Mercedes, con Sofía como madrina de honor y lágrimas de felicidad en los ojos de todos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le dijo Carmen a Eduardo. «¿Qué?». «Que se siente normal, como si siempre hubiéramos sido una familia». Eduardo la abrazó por detrás, cuidando de no despertar a Isabela. «Es que siempre fuimos una familia, solo que nos tomó tiempo darnos cuenta». Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 4. Vinieron los compañeros de colegio de Sofía, algunos colegas de Eduardo, las maestras de la fundación donde Carmen trabajaba 3 días a la semana, y varios niños del barrio que habían adoptado a Doña Mercedes como abuela oficial. Pero los invitados más especiales llegaron juntos, los padres de Isabela. Don Ramón y Doña Clara Restrepo habían sido una sorpresa inesperada en la vida de la nueva familia. Después de perder la batalla legal por la custodia de Sofía, se habían dado cuenta de que su dolor por la muerte de Isabela los había cegado a lo que realmente necesitaba su nieta. El proceso de reconciliación había sido lento y a veces doloroso, pero Carmen había sido quien insistió en incluirlos. «Sofía necesita conocer la familia de su mamá», había dicho, «y ellos necesitan ver que Isabela vive en ella». «Carmen, querida», Doña Clara abrazó a su nueva nuera. «¿Cómo está nuestra Isabela?». Se refería a la bebé a quien habían insistido en llamar por el nombre de su hija fallecida. Al principio, Carmen había tenido reservas, pero Eduardo había estado de acuerdo. Era una forma de honrar la memoria de la primera Isabela mientras daban la bienvenida a la nueva. «Está perfecta. Sofía la tiene completamente enamorada». Don Ramón se acercó a Eduardo y le estrechó la mano. «Eduardo, la casa se ve hermosa». «Gracias, don Ramón». Carmen se encargó de todo. «Isabela, nuestra Isabela, estaría orgullosa de lo que han construido aquí». Era la primera vez que don Ramón mencionaba a su hija fallecida sin amargura o dolor punzante. Eduardo asintió emocionado.
Espero que sí. La tarde transcurrió entre risas, comida casera y historias. Sofía se había convertido en el centro de atención de todos los niños, contando aventuras sobre su hermana bebé y sus padres, que se enamoraron como en las películas. Cuando llegó la hora de partir el ponqué de aniversario, todos se reunieron en el jardín. Carmen y Eduardo se pararon juntos, con Isabela en brazos de Carmen y Sofía, abrazada a las piernas de Eduardo. «Queremos agradecerles a todos por estar aquí», comenzó Eduardo. «Este año ha sido...» Se le quebró la voz. Carmen tomó su mano. «Ha sido un año de aprender que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos», continuó Carmen. «A veces se forman de maneras misteriosas, a través de pérdidas y encuentros, a través de niños que nos enseñan sobre el amor incondicional». Sofía levantó la mano. «¿Puedo decir algo?» «Por supuesto, mi amor». Sofía se paró en una silla para que todos pudieran verla. «Quiero darles las gracias por hacer que mi mamá Isabela no esté triste en el cielo, porque ahora ella sabe que papá está feliz, que yo tengo una nueva mamá que me ama mucho y que tengo una hermanita preciosa. Y también quiero darles las gracias por enseñarme que se puede amar a muchas personas al mismo tiempo sin que se acabe el amor». No había un solo ojo seco entre los adultos presentes. Carmen se agachó y abrazó a Sofía. «Tú nos enseñaste a nosotros sobre el amor, mi niña hermosa. Entonces todos aprendimos juntos, todos aprendimos juntos». Cuando los invitados se fueron y la casa volvió a la calma, Eduardo y Carmen se sentaron en el jardín mientras las niñas dormían adentro. El monitor de bebé transmitía la respiración pacífica de Isabela, y desde el cuarto de Sofía se escuchaba música suave. «¿En qué piensas?», le preguntó Eduardo a Carmen. «En todo lo que pasó para llegar hasta aquí. En Isabela, la primera Isabela. En cómo a veces siento que ella está aquí con nosotros». «¿Te molesta eso?». Carmen negó con la cabeza. «Al contrario, me da paz, como si hubiera pasado la antorcha». Eduardo señaló hacia el cuarto de Sofía. «¿Escuchas eso?». Carmen prestó atención. Era Sofía hablándole suavemente a Isabela a través del monitor. «¿Le está hablando a la bebé desde su cuarto?». «Lo hace todas las noches. Le cuenta sobre su día, le canta, le dice que la ama». Carmen sonrió. «Es la hermana mayor perfecta. Aprendió de ti». Se quedaron en silencio, escuchando la voz dulce de Sofía que arrullaba a su hermana menor con una canción de cuna inventada. «Eduardo», dijo Carmen de repente. «¿Sí? ¿Crees que habremos más bebés?». Eduardo la miró sorprendido. «¿Estás...?» «No, no estoy embarazada». Carmen se rió. «Pero me pregunto si querríamos más niños». «¿Tú quieres más niños?». Carmen miró hacia la casa donde dormían sus dos hijas. «Creo que sí. Esta casa tiene mucho amor para compartir». Eduardo la besó suavemente. «Entonces tendremos tantos niños como quieras. ¿No te da miedo?». «¿Miedo de qué?». «De que seamos demasiado felices, de que algo salga mal». Eduardo tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Carmen, durante mucho tiempo tuve miedo de ser feliz porque pensé que la felicidad siempre se acababa, pero he aprendido que la felicidad no es algo que te llega y se va, es algo que construyes todos los días, con las personas que amas». Carmen se acurrucó contra Eduardo. «Te amo. Y yo te amo a ti». Desde el monitor, escucharon la voz de Sofía que terminaba su canción de cuna con una oración improvisada. «Gracias por mi familia, por papá, y por Carmen, y por Isabela bebé, y gracias por mamá Isabela que está en el cielo cuidándonos. Y por favor, que mañana sea otro día feliz para todos nosotros. Amén». Eduardo y Carmen se miraron con lágrimas en los ojos. «Creo que Isabela, las dos Isabelas, están de acuerdo con nosotros», susurró Carmen. «Creo que tienes razón». Y bajo las estrellas de Medellín, mientras sus hijas dormían protegidas por el amor que había nacido del dolor, pero había florecido en alegría, Eduardo y Carmen planearon el resto de sus vidas juntos, porque algunas historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre». Algunas apenas están comenzando.